Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos, aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí, no hice bien el camino, he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar, sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar al caminar.
estará. Tu Padre te amará. Hola, gracias por acompañarnos una vez más. Este es tu espacio, Tiempo de Paz. Dios te bendiga y recompense el tiempo que dedicas a acompañarnos durante estos minutos. Hemos estado conversando durante estos últimos capítulos acerca del crecimiento, de las etapas, de la transformación, tomando como figura la enseñanza de Jesús cuando habló del proceso de crecimiento de una semilla. Y él mencionaba que esto que pasa con la semilla debe suceder también en la vida espiritual. Hemos estudiado también algunos aspectos importantes como por qué necesitamos ser transformados, en ese proceso de transformación donde va mudando nuestra naturaleza humana, carnal, a una naturaleza más espiritual. Es por eso que en este capítulo me gustaría invitarte a que estudiemos y conversemos juntos acerca de otro de los elementos importantes de la madurez espiritual. Y voy a referirme al uso de los sentidos en la vida espiritual y en la madurez espiritual. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y me acompañes para pedir la bendición de Dios. Querido Dios y Padre bueno, gracias por este tiempo que nos das. Invocamos tu nombre para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno de los elementos que marcan la madurez en la vida de un creyente, de una persona, tiene que ver con su salud emocional. En los capítulos anteriores, la Biblia ha mencionado muchos aspectos asociados a esto. Habla del control emocional, del dominio propio, el manejo de las diferentes emociones negativas como la ira, como los gritos, ese tipo de comportamientos, pero también habla del lenguaje, ¿no? Ahora, es importante que tengamos en cuenta que muchas veces nuestra vida en la iglesia o nuestro tiempo en el reino puede no ser armónico y similar a nuestro crecimiento mental. Yo creo que cuando hay un crecimiento debe ser integral. Por lo tanto, llega un momento de tu vida donde necesitas reevaluar muchas cosas y dentro de ello también tiene que ver con la madurez de tu mente, el manejo y control de tus sentimientos y tus emociones. Porque muchas personas dicen, me controlan a mí las emociones, me controlan los sentimientos. Alguien dijo, procura pensar siempre lo mejor porque finalmente terminamos haciendo lo que pensamos. Nuestros sentimientos, nuestras emociones que a veces surgen negativamente son el resultado de nuestros pensamientos. Y nuestro pensamiento es una elección nuestra. Nosotros elegimos qué tipo de pensamientos tenemos. En este sentido, es importante que tomemos en cuenta las recomendaciones de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos el proceso de crecimiento de la semilla, Jesús involucra un proceso de transformación. Hemos hecho mucho énfasis en eso. Pero quisiera invitarte a leer un texto maravilloso de las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos. Acompáñame, allí en el libro de Hebreos, capítulo 4 o capítulo 5 mejor de Hebreos. Vuelve Pablo a mencionar un aspecto que mencionó y que registró en otros textos y que mencionamos en otros capítulos anteriores. Él vuelve a utilizar la figura del niño, de un pequeño, de un infante, para asociarlo a la vida de un creyente o de una persona que no ha crecido espiritualmente. Y voy a pedirte que leas conmigo capítulo 5 de Hebreos a partir del versículo 12. Hebreos 5:12 dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice Pablo. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
Y luego dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Voy a volver a leer esto. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los creyentes maduros, los cristianos maduros, entienden que su vida se mueve en un mundo polarizado entre el bien y el mal, entre el pecado y la justicia. Los creyentes maduros entienden de que todas sus decisiones están estrictamente relacionadas con la manera como Él juega en su vida espiritual. Cada decisión que tú tomas tiene que ver si adoras o no a Dios. Cada decisión que tú tomas tiene efecto en algunos de estos dos polos. Nos movemos en uno de estos dos polos. Y aquí es importante lo que Pablo dice. Cuando una persona se acostumbra a ejercitar, a usar su sentido, puede llegar a tener discernimiento espiritual. Voy a colocar un ejemplo y quizás esto puede ser para ti. Digamos que eres un joven o una señorita, te gusta cierto tipo de música, ¿no? Esta música popular, esta música que es muy común hoy día en las calles, en los autos, cuyo movimiento es bastante sensual, bastante lujurioso, porque es una apología a la relación sexual, y la letra es una letra bastante alusiva a la intimidad entre un hombre y una mujer. Digamos que te gusta la música. Pero digamos que un día tú te encuentras con Cristo, te encuentras con su palabra, con el Evangelio, y el Evangelio llega a tu vida, tú naces de nuevo y decides bautizarte, y ahora empiezas una nueva vida y comienzas a crecer. Pero un día de estos sentiste apatía por esa música porque naciste de nuevo y comenzaste a odiar lo que antes amabas, pero ahora de pronto, de repente te encuentras atraído una vez más por aquella música a la que rendiste tus sentidos y tu decisión y tu voluntad. Entonces, con el conocimiento de la palabra, tú llegas a este punto. Estás a punto, estás en la tentación, estás en la prueba y sabes que no puedes escuchar esa música porque te denigra, debilita tus principios morales, te aleja de Dios. Entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿La escuchas o no la escuchas? Tú tienes que tomar una decisión. Si rindes tus sentidos a la autogratificación y decides escucharla, aún sabiendo que esto va a rebajar tus capacidades morales y espirituales. Entonces tú empiezas una batalla. La oigo, no la oigo, la escucho, no la escucho, pero tienes la música en el celular, tienes tentación. Entonces dice, pero yo puedo cambiar esta música, puedo reemplazarla por otra. Y comienzas a luchar entre esto y lo otro. Finalmente tú tienes que decidir a qué lado, en qué lado juegas. Pablo dice que aquellos que alcanzan madurez son los que tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento entre el bien y el mal. Cada vez que enfrentes una batalla, el creyente maduro, el cristiano maduro, ha aprendido siempre a decidir hacia el reino de Dios, no hacia el reino de las tinieblas, porque tú ya saliste del reino de las tinieblas. Ahora tú tienes que aprender a decidir para el reino de luz, para el reino de Dios. Y en la medida que tú ejercites más esto, en la medida que tú repitas esto, esto se va a convertir en un hábito en tu vida. Discernir entre el bien y el mal, entre lo que decíamos en el capítulo anterior, entre dejarte guiar por las obras de la carne o si tú decides construir para el reino de los cielos y darle la oportunidad al Espíritu Santo que produzca un fruto espiritual en tu vida. Este es el gran desafío que tenemos en nuestro proceso de crecimiento. ¿A quién obedecemos? ¿A dónde nos rendimos?
hacia dónde nos dirigimos. Y aquí hay un detalle interesante, mi amigo y amiga. Necesitamos entender en este grave conflicto que tenemos entre el bien y el mal, que el enemigo buscará que nosotros, a través de nuestras decisiones, busquemos la autogratificación. Esto es interesante, porque cuando nosotros nos encontramos en el Edén, nos encontramos que Satanás, a través de una serpiente, engañó a Eva y tomó los sentidos de Eva, manipuló sus sentidos, llamó su atención y la llevó a un momento de éxtasis hasta que ella entregó su voluntad sin saber lo que estaba haciendo. Permitió que sus sentidos fueran manipulados, y cuando alguien controla tu mente, entonces puede controlar tu decisión. El problema de Eva fue que comenzó a jugar, comenzó a conversar con la serpiente, comenzó a ver como familiar la posibilidad de hacer aquello que la serpiente le sugería que hiciera. ¿Tú comprendes? A través de los sentidos, el enemigo puede tener control de nuestra mente, y si tiene control de nuestra mente, tendrá el control de nuestras decisiones. Por eso el apóstol Pablo menciona con preocupación una advertencia que yo quiero que tú leas conmigo allí en el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 13, por favor. Acompáñame. Allí en la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo menciona de forma extraordinaria las luchas que nosotros necesitamos tener, necesitamos mirar también que en este conflicto hay una batalla que se está lidiando. Él dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la pura y sincera devoción a Cristo. Pablo tiene el temor de que de la misma manera como la serpiente, Satanás detrás de la serpiente manipuló los sentidos de Eva, nuestros sentidos sean manipulados. Y si él manipula nuestros sentidos, si él toma control de nuestra mente, entonces podrá tener control de nuestra voluntad. Entonces ya no eres tú quien decides, sino que es una mente maestra que actúa a través de tu sentido y a través de tu mente. Por eso el mismo apóstol menciona que la madurez espiritual es para aquellos que en la medida del uso han ejercitado sus sentidos y han aprendido a discernir entre el bien y el mal. Permíteme hacerte la pregunta: ¿cómo es que yo desarrollo el discernimiento espiritual? Creyente maduro es alguien que tiene discernimiento espiritual. Un cristiano experimentado y maduro no lo dan sus años de haber estado en la iglesia, no lo dan los cargos que desarrolles en la iglesia, no lo da la elocuencia o el conocimiento que tú tengas del manejo de temas bíblicos. Tu madurez está determinada por tu capacidad de reaccionar, de responder, de elegir adecuadamente cuando tengas que elegir. Entonces nuestro amigo, siendo tentado, siendo impulsado una y otra vez a la autogratificación como Eva, no se entrega, no se rinde. Si es necesario llorar, llora. Si es necesario doblar rodillas, dobla. Si es necesario perder amistades, las pierde. Y entonces decide siempre en favor del reino de Dios. Por eso Jesús dijo en algunas de sus enseñanzas que si es necesario que entres al reino de los cielos, o ciego, o manco, o cojo, es preferible, porque hacía referencia que hay un costo que tenemos que pagar muchas veces con tal de darle prioridad a lo eterno, a las cosas de Dios. Mi amigo y amiga, te pregunto, ¿estás lidiando con alguna batalla espiritual en tu naturaleza? ¿Estás lidiando con hábitos? ¿Estás batallando contra un pecado fuerte en tu vida? ¿Naciste de nuevo? ¿Creciste en el reino? Pero no tienes madurez espiritual. Tus oraciones no son contestadas. No hay milagros que sucedan en tu vida. No tienes una experiencia saludable en la iglesia donde estás. No sientes que estás creciendo, nada te llena, no has descubierto el propósito de Dios para tu vida. Entonces, ¿será que necesitas crecer? ¿Será que necesitas aprender que una de las características del cristiano maduro es que tiene raciocinio,
es que tiene esa percepción espiritual que sucede en la medida que desarrolla sus hábitos de decidir sabiamente para el reino de los cielos. Mi amigo querido, ¿qué pasa si yo no crezco? ¿Qué pasa si yo no maduro? Ve conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Acompáñame allí. Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice el apóstol Pablo. Aquí en este texto, el sabio Salomón, Proverbios 4, versículo 18, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es totalmente perfecto. No te desesperes si los cambios y la transformación no llegan en la velocidad, pero asegúrate que estás aprendiendo, que estás descubriendo cada día la voluntad de Dios, que estás ganando victorias, pequeñas victorias en tu vida. No te desesperes si por algún momento caes en tu batalla, en tu lucha espiritual, pero asegúrate de que estás haciendo uso adecuado de tus sentidos. ¿Sabes? En mi caminar con Dios, en mi vida cristiana, he entendido muchas veces que hay momentos que es preferible retroceder 2 o 3 escalones en esta escalera de crecimiento antes que avanzar 5 sin la bendición y dirección de Dios. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Si estás lidiando con alguna situación muy fuerte en tu vida, si estás batallando con alguna prueba que intenta hacerte sentir bien, porque te sientes agradado, porque te autogratificas, recuerda que esto no te va a dejar crecer, porque si alguien tiene control de tu voluntad, de tus pensamientos, tendrá control de tu voluntad. Y el único interesado en que tú no tengas control de tu voluntad, ya tú sabes quién es. Si tú no asumes este cambio, si tú no asumes este compromiso, no vas a tener una experiencia espiritual saludable. Cuando atravieses batallas, cuando atravieses luchas y pidas la bendición de Dios, te vas a quedar con una gran frustración porque no diste respuesta a tus oraciones. Y por una razón sencilla, no desarrollaste una fe en la palabra de Dios, porque reaccionabas por emoción, por decisiones. Las emociones son importantes en nuestras vidas, pero aquellas decisiones que tienen carácter eterno no deben ser tomadas por emociones, deben ser tomadas porque así dice Jehová, porque tienen un sustento bíblico, porque están ancladas y tienen un fundamento en Cristo Jesús. Amigo, amiga querida, te invito a que en este momento me acompañes a orar. Si anhelas que el poder transformador del Espíritu Santo te ayude a decidir sabiamente, te dé discernimiento espiritual y que siempre decidas en favor del reino de los cielos. Querido Dios, en esta hora oramos por aquel amigo o amiga que siempre ha tomado decisiones equivocadas, que siempre que ha tomado una decisión, Señor, ha vuelto atrás, ha caído en el pozo, en el abismo. Dale discernimiento espiritual, dale fuerza en la hora de la prueba para actuar y decidir sabiamente, Señor, para no buscar autogratificarse, sino buscar agradarte y glorificarte a ti. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola nuevamente, esperamos que el tema de hoy te haya reconfortado y que tu vida esté mucho más cerca del Señor Jesús. Te invito a continuar conociendo el plan de Dios para tu vida, comunicándote con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para solicitar gratis el curso Enseñanzas de Jesús. En él encontrarás los preceptos divinos y el poder transformador para ser un discípulo de Jesús. Así, seguiremos esparciendo el Evangelio para acelerar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pide tu curso y continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.